¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es uno de los misterios centrales del cristianismo, definido como la creencia en un solo Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este misterio no es simplemente una doctrina compleja, ni una fórmula doctrinal arbitraria, sino la revelación más profunda del ser divino, tal como ha sido revelada por Jesucristo y confirmada por el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero, ¿cómo puede ser uno tres y tres, uno sin incurrir en una contradicción lógica? Esta ha sido la gran pregunta que ha inquietado tanto a creyentes como a escépticos, teólogos y filósofos, desde los primeros siglos del cristianismo. La Trinidad es una invención posterior de la Iglesia, una acusación común desde perspectivas críticas o racionalistas es que la Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia y que fue una invención teológica de los siglos posteriores para armonizar diversas corrientes doctrinales. Ciertamente, la palabra Trinidad no aparece como tal en las Escrituras, pero el concepto está claramente implícito en muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ejemplo bíblico: en Mateo 28:19, Jesús dice: «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Aquí, la igualdad de dignidad y divinidad entre las tres personas es evidente. Los primeros padres de la Iglesia, como Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Ireneo de León y posteriormente Tertuliano y Orígenes, comenzaron a desarrollar una terminología más precisa para hablar del misterio trinitario. Fue en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y el Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, donde se definió con mayor precisión la doctrina, pero como respuesta a la reflexión sobre la revelación, no como una creación ex nihilo. ¿No contradice esto la unidad de Dios? Un argumento filosófico clásico en contra de la Trinidad es que parecería introducir tres dioses, lo cual sería incompatible con el monoteísmo. Sin embargo, la doctrina trinitaria no afirma que hay tres dioses, sino que hay un solo Dios en tres personas. La distinción entre persona y naturaleza es clave aquí. Dios es una sola naturaleza divina compartida por tres personas distintas, coeternas y consustanciales. Analogía filosófica. Pensemos en el alma humana, que tiene memoria, entendimiento y voluntad. Son tres facultades distintas, pero no tres almas. De manera mucho más perfecta, Dios tiene tres hipóstasis, personas, pero una sola esencia. ¿Quién fue el primero, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Desde una perspectiva humana, estamos condicionados por el tiempo. Pensamos en secuencias, en antes y después. Sin embargo, en Dios no hay tiempo. El Padre no precede al Hijo ni al Espíritu en el tiempo, sino solo en el orden de relación. Decimos que el Padre engendra al Hijo y que el Espíritu procede del Padre y del Hijo en la teología occidental. Pero esto no implica anterioridad temporal. San Agustín lo expresó así: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Él usó la imagen del pensamiento humano.
El Padre es como el pensamiento que se conoce a sí mismo, el Verbo, el Hijo, y se ama, el Espíritu. ¿No sería el Padre el más importante, entonces? El título de Padre no implica superioridad jerárquica. La tradición trinitaria insiste en que los tres son iguales en poder, gloria y majestad. El Padre es el principio sin principio, pero el Hijo no es una criatura ni una emanación. Es eternamente engendrado, consustancial con el Padre. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina, que procede eternamente como amor entre el Padre y el Hijo. ¿Desde cuándo está la Trinidad en este mundo? Aquí debemos distinguir entre dos modos de presencia: la inmanente, en el ser de Dios mismo, y la económica, en la historia de la salvación. La Trinidad es eterna, sin principio ni fin, pero su manifestación en la historia ha sido progresiva. Antiguo Testamento, aunque no hay una formulación explícita de la Trinidad, encontramos vestigios. El plural en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen. La aparición de las tres figuras ante Abraham en Mamre. La sabiduría personificada. En los Proverbios son indicios velados. Nuevo Testamento. La revelación plena ocurre con Cristo. En el bautismo de Jesús se manifiesta la Trinidad: el Hijo en el agua, el Espíritu en forma de paloma, el Padre que habla desde el cielo. Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, completando la revelación trinitaria en la historia. Por tanto, aunque la Trinidad existe desde la eternidad, su presencia en el mundo ha sido revelada progresivamente para la comprensión humana. Hemos comenzado a explorar el misterio de la Trinidad desde sus bases, su definición, su aparición progresiva en la revelación y las principales objeciones que ha enfrentado desde una perspectiva racional. La Trinidad no es una contradicción lógica, sino un misterio trascendente que rebasa nuestra capacidad finita sin contradecir la razón. Es un llamado a contemplar el amor eterno de un Dios que no es soledad, sino comunión. Desarrollo histórico-filosófico de la Trinidad, de los padres de la Iglesia a Tomás de Aquino. ¿Cómo desarrollaron los primeros cristianos la doctrina trinitaria? En los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Cristo se enfrentaron a un enorme desafío intelectual: explicar cómo podían afirmar el monoteísmo, una sola divinidad, al mismo tiempo que confesaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como divinos. Esta tensión impulsó la elaboración de una teología más precisa, que desembocaría en la doctrina trinitaria formalizada en los grandes concilios ecuménicos. Los padres apostólicos, como Ignacio de Antioquía, siglo I-II, ya hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu como realidades personales y divinas, aunque sin un lenguaje técnico. Su enfoque era más litúrgico y pastoral que especulativo. No obstante, reconocían una pluralidad relacional en la unidad divina. ¿Cómo se enfrenta el pensamiento cristiano a las herejías trinitarias? A medida que la Iglesia crecía, surgieron diversas interpretaciones que negaban o malentendían la Trinidad. Las dos herejías más influyentes fueron el modalismo, también llamado sabelianismo, que afirmaba que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres modos distintos.
como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu en la santificación. Esta visión anulaba la distinción entre las personas divinas. El arrianismo, promovido por Arrio, siglo IV, que sostenía que el Hijo no era eterno ni divino en el mismo sentido que el Padre, sino la primera criatura. Este pensamiento, aunque racionalmente coherente, rompía la igualdad entre las personas divinas y ponía en peligro la redención. Si el Hijo no es Dios, ¿cómo puede salvarnos? La Iglesia respondió a estas crisis en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, donde se definió que el Hijo es consubstancial, homoousios al Padre, es decir, comparte la misma naturaleza divina. Posteriormente, el Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, afirmó la divinidad del Espíritu Santo, cerrando el círculo doctrinal de la Trinidad tal como la conocemos hoy. ¿Qué aportaron los padres capadocios? Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa, conocidos como los padres capadocios, fueron fundamentales para establecer un lenguaje teológico coherente sobre la Trinidad. Su gran contribución fue distinguir entre ousia, esencia, hipóstasis, persona, términos griegos que ayudaron a clarificar que en Dios hay una sola esencia y tres hipóstasis. Gregorio de Nacianzo escribió: «No estamos hablando de tres y dioses, sino de un solo Dios en tres formas de existencia». Estos teólogos introdujeron además una reflexión estética y espiritual sobre la Trinidad. No es sólo una cuestión lógica, sino una invitación al misterio del amor eterno. Para ellos, la Trinidad es comunión perfecta. El Padre ama al Hijo, el Hijo responde al amor, y de ese amor procede el Espíritu Santo. ¿Cómo interpretó San Agustín la Trinidad desde una perspectiva occidental? San Agustín de Hipona, 354-430, después de Cristo, representa el primer gran sistema trinitario del pensamiento cristiano occidental. En su obra monumental De Trinitate, Agustín busca comprender el misterio de Dios desde la introspección del alma humana, como imagen de la Trinidad. Plantea que en el hombre existe una Trinidad interior: la memoria, la inteligencia y la voluntad. Estas tres facultades son distintas, pero forman una sola alma. De esta manera, intenta mostrar que es posible la unidad en la distinción. Argumento clave de Agustín. Así como en el alma humana hay una Trinidad psicológica, en Dios hay una Trinidad ontológica. El Padre se conoce a sí mismo. Ese conocimiento es el Hijo. El Padre y el Hijo se aman mutuamente. Ese amor es el Espíritu Santo. Aunque Agustín advierte que esta analogía es limitada, considera que puede ayudarnos a vislumbrar cómo pueden coexistir tres personas en una sola naturaleza divina. ¿No reduce esto la Trinidad a un esquema psicológico? Críticos posteriores han señalado que el enfoque de Agustín puede parecer subjetivista o incluso mentalista, reduciendo la realidad divina a una proyección del alma humana. Sin embargo, Agustín nunca afirma que la Trinidad es como la mente humana, sino que la mente humana refleja, como imagen, el misterio trinitario. Es una analogía pedagógica que apunta hacia lo incomprensible, el Dios uno y trino,
que se revela en comunión, no en soledad. ¿Qué desarrolló Santo Tomás de Aquino sobre la Trinidad? Santo Tomás de Aquino, 1225-274, el mayor representante de la escolástica medieval, recogió toda la tradición anterior y la organizó en un sistema filosófico-teológico basado en Aristóteles. En la Suma Teológica, dedica una parte sustancial a la Trinidad. Para Tomás, las personas divinas se distinguen por relaciones de origen. El Padre no procede de nadie. El Hijo procede del Padre por generación. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por espiración, en la teología latina. Estas relaciones son reales, no meras ideas, y son lo que constituyen la distinción personal dentro de la unidad de esencia. De este modo, Tomás logra un equilibrio entre razón y misterio. Frase clave de Tomás: es necesario confesar que en Dios hay procesiones, pero no temporales ni materiales, sino espirituales y eternas. Su enfoque busca mostrar que la fe trinitaria no contradice la razón, aunque la exceda. Dios es el ser absolutamente simple, pero dentro de su simplicidad existen relaciones reales que no dividen, sino que expresan su riqueza interior. Desde los padres de la Iglesia hasta Tomás de Aquino, el pensamiento cristiano ha intentado comprender y expresar el misterio trinitario con fidelidad a la revelación y rigor filosófico. A pesar de las limitaciones humanas, la teología ha alcanzado formulaciones profundas y coherentes, capaces de resistir las objeciones racionalistas. La Trinidad no es una paradoja irracional, sino un misterio luminoso que invita al pensamiento y a la contemplación. La Trinidad en la creación y la imagen de Dios en el ser humano. ¿Cómo se manifiesta la Trinidad en la creación del universo? La Trinidad no es sólo una realidad intradivina, un misterio cerrado en sí mismo, sino una fuente dinámica de vida que se desborda en la creación. La teología cristiana afirma que toda obra ad extra, hacia fuera de Dios, es común a las tres personas divinas. Es decir, aunque el Padre crea, lo hace por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Esta idea ya está presente de forma velada en el Antiguo Testamento y se explicita en el Nuevo. Génesis 1:1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Aquí ya aparece el esquema trinitario: el Padre Creador, el Verbo que pronuncia, el Hijo y el Espíritu que da vida. Juan 1:1 al 3. En el principio era el Verbo. Sí, todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí, el Hijo es el Logos por medio del cual todo fue creado. Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento, espíritu, de su boca. Así, la creación no es una acción aislada del Padre, sino el resultado de la comunión trinitaria. El Padre es el origen, el Hijo es el logos o modelo, y el Espíritu Santo es el aliento vivificador. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra comprensión del mundo? Si el mundo ha sido creado por la Trinidad, entonces su huella está impresa en todo lo que existe. El universo no es fruto del azar, ni de un demiurgo indiferente, sino de un Dios que es amor y comunión.
Esta perspectiva trinitaria de la creación tiene implicaciones metafísicas, éticas y ecológicas. Metafísicamente, el ser no es unívoco ni monolítico, sino relacional. Todo ser tiende a la relación, al diálogo, a la alteridad. Esto se comprende mejor cuando se acepta que la fuente del ser es un Dios que es comunión. Ética y espiritualmente, esto significa que el hombre está llamado a vivir en comunión, no en aislamiento. La soledad, el egoísmo, el individualismo radical son distorsiones de nuestra naturaleza más profunda. Ecológicamente, la creación es un don trinitario que debe ser cuidado como reflejo del amor originario de Dios. La teología ecológica contemporánea insiste en que la Trinidad no es sólo principio de redención, sino también de la armonía cósmica. ¿Qué significa que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios? La frase de Génesis 1, 26-27 es central para la antropología cristiana. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El uso del plural, hagamos, ha sido interpretado desde la fe cristiana como una insinuación trinitaria. Si Dios es una comunidad de personas, entonces el ser humano, creado a su imagen, no es simplemente un individuo aislado, sino un ser relacional. San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, afirmaba que el hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino en la entrega sincera de sí a los demás. Esto se funda en la estructura trinitaria del amor. El Padre se da al Hijo, el Hijo responde al Padre, y el Espíritu Santo es ese don mutuo. ¿Cómo se refleja la Trinidad en el alma humana? Siguiendo a Agustín, Tomás de Aquino y otros, se ha desarrollado una rica tradición que sostiene que el alma humana refleja la Trinidad en sus operaciones fundamentales. Memoria refleja al Padre, es la fuente, la raíz de nuestro ser, Ksej. Intelecto refleja al Hijo, es el pensamiento, el logos, el conocimiento. Voluntad o amor refleja al Espíritu Santo, es el acto libre de amar, la entrega. Estas facultades no están separadas ni son entidades distintas, sino que coexisten en una única alma espiritual, lo cual ofrece una analogía de la unidad y distinción en Dios. Objeción filosófica. ¿No es esto una proyección antropomórfica? Algunos críticos argumentan que decir que el ser humano refleja a la Trinidad es invertir el orden. En lugar de decir que Dios crea al hombre, estaríamos creando un Dios a imagen del hombre. Esto sería una especie de teología especular, como acusó Ludwig Feuerbach. Dios sería un reflejo idealizado de la conciencia humana. Sin embargo, la teología cristiana responde que no es el hombre quien inventa a Dios, sino que es Dios quien se revela y permite al hombre participar de su ser. La imagen no es una construcción imaginaria, sino una participación real en el ser divino. La semejanza es el don gratuito de Dios, que eleva al ser humano por encima de la mera naturaleza biológica. ¿Cómo se diferencia esta visión de otras religiones monoteístas? Una diferencia crucial entre la visión cristiana trinitaria y la concepción de Dios en el judaísmo y el islam es la noción de relación intradivina. En el cristianismo,
Dios no solo es uno, sino comunión de amor. En otras religiones monoteístas, Dios es estrictamente uno y singular, sin distinción interna de personas. Esto no implica que el monoteísmo cristiano sea menos puro, como alegaban algunos críticos musulmanes o judíos medievales, sino que es más rico y dinámico, como lo expresó el teólogo Hans Urs von Balthasar. Un Dios que es amor eterno en sí mismo no necesita crear para amar, ya se ama eternamente. La Trinidad no solo es el fundamento de la fe cristiana, sino también de una visión integral del mundo y del hombre. La creación no es una obra impersonal, sino fruto del amor trinitario. Y el hombre, creado a imagen de ese Dios, está llamado a vivir en comunión, en reciprocidad, en apertura al otro. Esta verdad transforma radicalmente nuestra comprensión del ser, del amor, del sentido de la vida. La Trinidad en la historia de la salvación, encarnación, redención y misión del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta la Trinidad en la encarnación? La encarnación del Verbo es el evento central de la revelación cristiana. Cuando el Hijo Eterno de Dios asume la naturaleza humana en Jesucristo, no solo se nos revela el rostro del Padre, sino también la dinámica interna de la Trinidad. Como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Este acto es trinitario por naturaleza. El Padre envía al Hijo. El Hijo asume voluntariamente la humanidad. El Espíritu Santo fecunda el vientre de María para que el Verbo se encarne. Aquí no se trata de una operación de una sola persona divina, sino de una obra común realizada según el orden de origen de cada una. El Hijo es enviado, pero el Espíritu es el que actúa invisiblemente en la concepción, y el Padre es el origen de todo. En palabras de San Ireneo, el Padre es el que envía, el Hijo es el enviado, y el Espíritu Santo prepara al hombre para recibirlo. Pregunta 14. ¿Qué significa que la redención es obra de la Trinidad? La redención del ser humano, es decir, su liberación del pecado y su reconciliación con Dios, también es obra trinitaria. Aunque Cristo es quien muere en la cruz, no lo hace en solitario. El Padre entrega al Hijo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Juan 3:16. El Hijo se ofrece en obediencia libre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El Espíritu Santo fortalece al Hijo y luego aplica los frutos de la redención a la humanidad. El sacrificio de la cruz, lejos de ser un acto aislado o una tragedia absurda, es la expresión máxima del amor trinitario. Como explica el Catecismo, número 737, el Espíritu que Jesús prometió y envió es quien comunica a los hombres desde dentro la vida nueva que Él les ha merecido por su muerte y resurrección. Por tanto, la cruz no es una derrota, sino el acto culminante del amor eterno que arde entre las tres personas divinas y que se extiende hacia la humanidad para redimirla. ¿Acaso no es cruel que el Padre entregue a su Hijo? Esta pregunta ha sido planteada tanto por creyentes como por críticos del cristianismo.
Algunos ven en esta entrega un acto de violencia divina, casi como si el Padre castigara a su Hijo por los pecados ajenos. Sin embargo, la teología cristiana aclara que el Hijo no es una víctima pasiva. El Padre no fuerza al Hijo. El Hijo se entrega libremente por amor a nosotros y al Padre. Hay perfecta unidad de voluntad dentro de la Trinidad. Como dice Jesús, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan 10:18. Es una entrega mutua, fruto del amor trinitario. El Padre entrega, el Hijo se ofrece y el Espíritu da sentido, fuerza y fecundidad a esa entrega. La cruz, así comprendida, no es castigo, sino autodonación amorosa. Pregunta 15. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la historia? Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo es enviado al mundo para continuar la obra de la salvación. Pentecostés marca el inicio de una nueva etapa trinitaria. El Padre y el Hijo envían al Espíritu. El Espíritu guía, santifica, ilumina y forma a la Iglesia. La Iglesia, por obra del Espíritu, se convierte en sacramento de comunión entre Dios y los hombres. San Basilio lo expresa así: el Espíritu es quien nos une con Dios, nos hace partícipes de la naturaleza divina, nos configura con Cristo y nos hace hijos en el Hijo. La misión del Espíritu no es accesoria ni añadida, sino que es el cumplimiento de todo lo que el Padre planeó y el Hijo realizó. El Espíritu Santo es la presencia interior de Dios en la historia, en el corazón del creyente y en la comunidad cristiana. Pregunta 16. ¿Por qué la revelación trinitaria es progresiva? Dios no se revela de golpe, sino de forma progresiva. En el Antiguo Testamento ya hay huellas trinitarias, pero la revelación plena ocurre en el Nuevo Testamento, especialmente con Cristo. Esta pedagogía divina permite al hombre comprender, poco a poco, la profundidad del misterio. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como único, trascendente y todopoderoso. El monoteísmo se consolida en oposición a los politeísmos circundantes. Sin embargo, se insinúa una pluralidad interna. Hagamos al hombre. Génesis 1:26. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6:8. En el Nuevo Testamento, Cristo revela al Padre y al Espíritu. Su bautismo, su oración y sus promesas a los discípulos son profundamente trinitarias. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La fe cristiana, por tanto, no es una especulación posterior, sino la respuesta a una revelación histórica. No se inventa la Trinidad, se descubre, porque Dios mismo la ha manifestado en sus actos. La Trinidad no es una teoría abstracta ni una formulación filosófica alejada de la realidad. Es un misterio vivo que se manifiesta en la historia, en la encarnación del Verbo, en la redención de la cruz y en la presencia continua del Espíritu Santo en la Iglesia y en el corazón de cada creyente. Esta revelación no solo transforma nuestra comprensión de Dios, sino también de la historia humana, vista ahora como un drama de amor trinitario que busca abrazar a toda la humanidad. La Trinidad y la Iglesia, comunidad que refleja el misterio divino.
¿qué relación existe entre la Trinidad y la Iglesia? La Iglesia es, en su esencia más profunda, una comunión trinitaria. No es simplemente un conjunto de creyentes organizados bajo estructuras visibles, sino la prolongación del misterio de la Trinidad en la historia humana, como expresó el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium. La Iglesia es, en Cristo, como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esto significa que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una comunión perfecta de amor, la Iglesia está llamada a ser el lugar donde esa misma comunión se hace visible y operante en la historia. ¿Cómo se refleja la Trinidad en la estructura de la Iglesia? En el cuerpo eclesial podemos descubrir múltiples reflejos del dinamismo trinitario. El Padre es el origen de la llamada. Convoca a su pueblo y lo reúne. El Hijo es la cabeza del cuerpo. Se encarna, se entrega y permanece, presente en la Eucaristía. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. La anima, la guía, la renueva y la mantiene unida. Los teólogos patrísticos y escolásticos afirmaban que la Iglesia no puede comprenderse correctamente sin la Trinidad. San Cipriano lo dijo con contundencia. No puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Esta frase, lejos de ser eclesiocéntrica, apunta a una realidad trinitaria. Quien entra en la comunión de la Iglesia, entra, por ella, en la comunión del Dios uno y trino. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia? Después de la ascensión de Cristo, es el Espíritu Santo quien guía y santifica a la Iglesia. Él no es un sustituto de Cristo, sino la persona divina que hace presente al Hijo y lo une con los creyentes. El Espíritu actúa en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la confirmación. En la predicación, inspirando la comprensión de las Escrituras. En la caridad, que une a los miembros en un solo cuerpo. En los carismas, dones particulares para edificar la comunidad. San Ireneo decía que el Espíritu y el Hijo son las dos manos del Padre, con las que Dios moldea y vivifica la humanidad. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1108, afirma: la misión del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia es cooperar con Cristo para formar la comunidad eclesial como cuerpo de Cristo. La estructura jerárquica de la Iglesia contradice la igualdad trinitaria. Esta es una objeción importante. Muchos han cuestionado si la jerarquía eclesial refleja auténticamente el misterio trinitario, donde las personas divinas son coiguales. ¿Cómo justificar la autoridad en la Iglesia sin traicionar el principio de comunión? La teología responde que la jerarquía eclesial no es una estructura de poder vertical al estilo humano, sino una jerarquía de servicio. Jesús mismo invirtió las categorías humanas al decir: el que quiera ser el primero entre ustedes, sea el servidor de todos. Mateo 20:27. En la Trinidad, el Hijo se somete al Padre en amor, no por inferioridad. El Espíritu procede del Padre y del Hijo, no como subordinado, sino como expresión del amor perfecto. Así también, la autoridad en la Iglesia, Papa, obispos, presbíteros,
debe entenderse como ministerio de unidad y caridad, no de dominio. San Gregorio Magno se refería al Papa como Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Esta fórmula refleja el carácter trinitario del servicio. La autoridad que no ama ni se entrega no representa a Dios. ¿Cómo la Trinidad inspira el modelo comunitario cristiano? La comunidad cristiana, cuando vive según el Espíritu, refleja a la Trinidad en múltiples dimensiones. Unidad en la diversidad. Cada miembro tiene dones distintos, pero todos forman un solo cuerpo. Esto refleja cómo las tres personas divinas, siendo distintas, son inseparables. Amor que une. El vínculo que sostiene a la comunidad cristiana no es ideológico ni contractual, sino espiritual, como el amor que une al Padre y al Hijo en el Espíritu. Misión compartida. Así como la Trinidad actúa unida en la creación y redención, la Iglesia es enviada al mundo a continuar la obra de Cristo, animada por el Espíritu. San Pablo lo expresa bellamente en su bendición trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 de Corintios 13:13. Objeción moderna. ¿Es realista pensar en una iglesia trinitaria en medio de sus pecados y divisiones? Esta es una objeción justa y dolorosa. La historia de la iglesia está marcada por escándalos, abusos, divisiones y errores. ¿Puedes seguir afirmando que refleja la Trinidad? La respuesta no debe ser ingenua. La Iglesia es a la vez santa y pecadora, como enseña el Concilio Vaticano II. Es santa porque Cristo es su cabeza y el Espíritu su alma, pero es pecadora porque está compuesta por hombres frágiles. La Trinidad no se refleja en la perfección institucional de la Iglesia, sino en su vocación, en su impulso hacia la unidad, la verdad y el amor. Allí donde hay comunión, perdón, reconciliación y entrega desinteresada, allí se manifiesta la Trinidad, incluso si la estructura eclesial es imperfecta. No se trata de negar los errores, sino de confiar en la acción del Espíritu que guía hacia la plenitud. La Iglesia es mucho más que una organización. Es el reflejo histórico y comunitario del misterio eterno de la Trinidad. Es llamada a vivir en comunión, en misión y en caridad, como expresión de la comunión perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta vocación trinitaria no anula la diversidad, sino que la eleva. No niega la autoridad, sino que la transforma en servicio. No desconoce el pecado, pero lo enfrenta con la gracia. La Trinidad en la liturgia y la vida espiritual del cristiano. ¿Cómo se manifiesta la Trinidad en la liturgia cristiana? La liturgia cristiana, especialmente en su forma más plena, la Eucaristía, es esencialmente trinitaria. Desde el saludo inicial hasta la bendición final, todo está impregnado de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El inicio de la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con lo cual el creyente se sitúa desde el principio dentro del misterio de la Trinidad. La oración colecta se dirige al Padre, por medio del Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. El Gloria alaba al Padre y al Hijo,
en una alabanza inspirada por el Espíritu. Ken. La plegaria eucarística es profundamente trinitaria. El sacerdote ora al Padre, ofreciendo el sacrificio del Hijo, mediante la invocación del Espíritu. La doxología final, por Cristo, con Él y en Él, es una proclamación explícita del misterio trinitario. No hay en la liturgia ningún elemento aislado del misterio de las tres divinas personas. La Trinidad no es objeto de un solo momento, sino el horizonte total desde donde todo se celebra. Que la oración cristiana es trinitaria por naturaleza. Toda auténtica oración cristiana sigue este dinamismo. Se dirige al Padre como fuente de todo. Se realiza por el Hijo, que es el mediador. Es inspirada por el Espíritu Santo, que habita en nuestro interior y clama en nosotros, Abba, Padre. Romanos 8:15. Esta estructura no es una construcción posterior, sino que proviene del mismo Jesús, quien enseñó a orar al Padre. Mateo 6:9. Prometió el Espíritu. Juan 14:16. Y se presentó como el camino hacia el Padre. Juan 14:6. La oración no es simplemente diálogo humano con Dios, sino participación en la vida interior de la Trinidad. Cuando oramos, no estamos afuera mirando a Dios. Somos introducidos, por gracia, en la corriente viva del amor trinitario. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en la vida espiritual cotidiana? El Espíritu Santo es, por excelencia, el Dios cercano, el que habita en nosotros. Es la presencia activa del amor de Dios en el corazón del creyente, en la vida espiritual. Nos ilumina para comprender la palabra. Nos mueve a la oración, al arrepentimiento y al amor. Nos fortalece en la lucha contra el pecado. Nos conduce hacia la plenitud de Cristo. Nos une con los demás creyentes en una comunión de fe. Los padres de la Iglesia comparaban al Espíritu con el aire que respiramos. Invisible, pero esencial para la vida. San Agustín decía: el Espíritu Santo es el don mutuo del Padre y del Hijo. Al recibirlo, nos convertimos en participantes del amor divino. Por tanto, no es posible una vida espiritual plena sin invocar y acoger al Espíritu, que es quien nos introduce al conocimiento y experiencia de las otras personas divinas. Se puede experimentar la Trinidad en la vida interior. Sí, y de hecho, ese es el fin último de la vida cristiana, participar en la vida trinitaria. Los místicos y teólogos han hablado de una inhabitación trinitaria en el alma del justo. No se trata de una imagen poética, sino de una realidad profunda. Dios mora en el alma en gracia. Jesús mismo lo prometió. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14:23. Según esta promesa, el Padre y el Hijo vienen a habitar en el alma del creyente, y lo hacen por medio del Espíritu Santo. Esta presencia no es estática, sino transformadora. Purifica, guía, santifica. San Juan de la Cruz habló de este misterio como un matrimonio espiritual, y Santa Isabel de la Trinidad, carmelita francesa del siglo XX, dedicó toda su vida y oración a contemplar la presencia viva del Dios uno y trino en su interior. Objeción existencial. ¿Cómo experimentar la Trinidad si muchas veces Dios,
¿Parece lejano o ausente? Esta es una pregunta común y profundamente humana. Muchas personas viven su fe como si Dios fuera una realidad distante o inaccesible, incluso después de años de práctica religiosa. ¿Cómo hablar entonces de una presencia trinitaria si no se percibe? La respuesta teológica y espiritual pasa por una purificación de la imagen de Dios. La Trinidad no se impone con signos extraordinarios, sino que actúa en lo más profundo del alma. Su presencia es como la raíz de un árbol. No siempre se ve, pero sostiene toda la vida. Además, la Trinidad no se experimenta por los sentidos, sino por la fe, el amor y la esperanza. Allí donde hay un acto gratuito de amor, donde alguien perdona, se entrega, se sacrifica o se une en comunidad, allí actúa la Trinidad, aunque no sea reconocida como tal. La ausencia aparente de Dios puede ser, paradójicamente, el espacio donde se manifiesta su forma más pura de presencia, silenciosa, humilde, transformadora. ¿Qué implicaciones tiene vivir una espiritualidad trinitaria? Vivir una espiritualidad trinitaria significa relacionarse con cada persona divina. No rezar solo a Dios en abstracto, sino conocer, amar y dirigirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, según su modo de ser y de obrar. Vivir en comunión. Como reflejo del amor trinitario, el cristiano es llamado a vivir en comunión con los demás, no como masa, sino como cuerpo que respeta la diversidad en unidad. Entrar en la misión divina. Así como la Trinidad actúa en la historia, el creyente participa de esa misión, siendo instrumento del amor y de la verdad en el mundo. Abrazar el misterio. Aceptar que Dios es más grande que nuestra razón y abrirse a una experiencia contemplativa, más allá de conceptos. Esta espiritualidad no es elitista ni esotérica, está al alcance de todos los que viven su fe con profundidad. En cada signo de la cruz, en cada gloria al Padre, en cada Eucaristía, la Trinidad se ofrece como presencia viva. La Trinidad no es sólo una doctrina a creer, sino una realidad a vivir. Se hace presente en la liturgia, en la oración, en los sacramentos y sobre todo en lo más profundo del alma del creyente. Acoger a la Trinidad es dejarse transformar por el amor eterno que fluye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y participar de ese amor en cada acto cotidiano de fe, esperanza y caridad. La Trinidad y la creación. Unidad y diversidad en el origen del universo. ¿La creación es obra del Padre solamente o de toda la Trinidad? Tradicionalmente, se ha atribuido la obra de la creación al Padre, como fuente de todo lo que existe. Sin embargo, la teología trinitaria enseña que toda la Trinidad está implicada en el acto creador. Esto se debe al principio teológico de que las obras de Dios hacia afuera son inseparables, aunque cada persona actúe según su propiedad. Así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Las tres personas divinas son inseparables en lo que son, pero también lo son en lo que hacen. Pero en la obra única divina, cada persona manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. Catecismo número 258. Por tanto, el Padre crea como principio sin principio. El Hijo
es la palabra por la cual todo fue hecho. Juan 1,3. El Espíritu Santo es el aliento que vivifica y ordena el caos. Génesis 1,6,2. La creación, entonces, no es una acción fría o mecánica, sino la expresión libre del amor trinitario, que desea compartir su vida y su belleza con Ekashna, criaturas distintas de sí. ¿Cómo se expresa cada persona divina en el relato del Génesis? El relato de la creación en el Génesis 1 no menciona explícitamente a la Trinidad, pero los padres de la Iglesia vieron en él una estructura trinitaria velada. Dios, el Padre, crea el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Tur, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2, indicando su presencia activa. La palabra creadora, con la que Dios dice, hágase, Génesis 1:3, fue interpretada como el Logos, es decir, el Hijo preexistente, por el evangelista Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Juan 1:1. Esta lectura patrística encuentra un eco profundo en la teología sistemática. El mundo no fue creado por una persona divina en soledad, sino por la comunión misma del Dios Trino. ¿Cuál es la finalidad de la creación desde una perspectiva trinitaria? Desde una visión trinitaria, la creación no tiene como fin simplemente existir, sino participar del amor divino. El universo no es un experimento divino ni una necesidad de Dios, sino una donación gratuita, una expresión del amor que desborda. El universo fue creado por el Padre como don generoso, en el Hijo como modelo de la belleza y del orden, por el Espíritu como principio de vida y dinamismo. San Buenaventura, influenciado por San Agustín, decía que el mundo es una huella de la Trinidad, y el ser humano, creado a imagen de Dios, refleja en su estructura más profunda esa relación trinitaria. ¿Cómo refleja el ser humano la imagen trinitaria de Dios? El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Y si Dios es Trinidad, entonces el hombre refleja esa estructura relacional y comunional. San Agustín propuso una analogía trinitaria en el alma humana. Memoria, entendimiento y voluntad, tres facultades distintas pero inseparables que actúan en unidad. De modo más existencial, podemos decir que el ser humano refleja a la Trinidad en cuanto es un ser relacional. No puede realizarse solo, necesita del otro. Es capaz de amor desinteresado, lo cual lo distingue de los demás seres. Vive en comunión. La familia, la amistad, la comunidad son expresiones naturales de su identidad trinitaria. El pecado rompe esta imagen, pero la gracia la restaura, especialmente en Cristo, quien es la imagen perfecta del Padre. Colosenses 1:15. No es contradictorio hablar de un Dios amoroso y trino en un mundo lleno de maldad. Este es uno de los desafíos más profundos de la teodicea. ¿Cómo reconciliar la existencia del mal con la idea de un Dios bueno y trino? Una respuesta trinitaria no es puramente racional, pero ofrece una luz singular. Dios no es indiferente al sufrimiento. El Hijo se encarnó y cargó con el mal del mundo. El Espíritu consuela, guía y da fuerza en medio del dolor. El Padre no suprime la libertad, porque desea una respuesta libre de amor.
En lugar de explicar el mal desde fuera, el cristianismo trinitario lo asume desde dentro, mostrando un Dios que entra en la historia y padece con el hombre. El sufrimiento no tiene la última palabra, porque la Trinidad es comunión de vida y resurrección, y todo está llamado a participar de esa victoria. ¿Qué papel juega la creación en la glorificación de la Trinidad? Toda la creación está orientada, en último término, a la glorificación de Dios, no como si Dios necesitara reconocimiento, sino porque todo ser encuentra su plenitud cuando refleja a su Creador. El universo entero es como una sinfonía trinitaria. Las leyes del cosmos reflejan la sabiduría del Hijo. La vida que florece y se renueva expresa la fuerza del Espíritu. La unidad en la diversidad manifiesta la armonía del Padre con el Hijo y el Espíritu. Como dice el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y como añade San Pablo en Romanos 8, la creación entera gime y anhela su redención, la cual será una participación plena en la gloria trinitaria. La creación no es el resultado del azar, ni de una sola voluntad divina, sino la obra amorosa y armoniosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El universo refleja, de modo velado pero real, la comunión divina, y el ser humano es su imagen más alta. Comprender la creación desde la Trinidad nos lleva a valorar la vida, a respetar la naturaleza y a vivir en comunión, porque todo fue creado por amor y para el amor. La encarnación del Hijo, revelación del misterio trinitario en la historia. ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne? La frase «el Verbo se hizo carne» proviene del Evangelio de Juan 1:14 y es una de las afirmaciones más profundas del cristianismo. En ella se expresa que el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios. Esta encarnación no fue una aparición, ni una fusión con un ser humano preexistente, sino una asunción real de la naturaleza humana en la unidad de su persona divina. Esta afirmación contiene una doble paradoja. Dios eterno entra en el tiempo, Kid. El Creador asume la condición de su criatura. Solo desde la fe en la Trinidad se puede sostener sin caer en contradicciones filosóficas o herejías cristológicas como el arrianismo, que negaba la divinidad del Hijo, o el docetismo, que negaba su verdadera humanidad. ¿Por qué se encarnó el Hijo y no el Padre ni el Espíritu Santo? Desde la teología clásica se afirma que las acciones externas de la Trinidad son comunes, pero que cada persona actúa según su propiedad personal. Así, aunque toda la Trinidad participa en la obra de la redención, es el Hijo quien se encarna, porque Él es el Logos, la palabra por la cual el mundo fue hecho. El mediador natural entre Dios y los hombres por su carácter filial, el revelador del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. La encarnación es expresión del amor trinitario hacia la humanidad. El Padre envía, el Hijo se dona, el Espíritu lo concibe en María. Esta obra común expresa las características personales de cada persona divina, el don del Padre, la obediencia del Hijo y la fuerza vivificante del Espíritu.
¿La encarnación interrumpe o modifica la Trinidad? No. La encarnación es un acontecimiento en el tiempo, pero la Trinidad es eterna e inmutable. El Hijo, al encarnarse, asume la naturaleza humana, pero no deja de ser Dios ni cambia su relación eterna con el Padre y el Espíritu Santo. Así lo definió el Concilio de Calcedonia. 451. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. La Trinidad permanece una e indivisa, incluso cuando el Hijo actúa en la historia como hombre. Este misterio es fundamental. La humanidad de Cristo es la puerta visible por la que accedemos al misterio invisible de la Trinidad. Como decía San Ireneo, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Hijo de Dios. ¿Cómo se revela la Trinidad en la vida de Jesús? Toda la vida de Jesús es una epifanía de la Trinidad. Algunos momentos son especialmente reveladores. El bautismo en el Jordán. El Padre habla desde el cielo, el Espíritu desciende en forma de paloma, y el Hijo es bautizado. Mateo 3, 16, 17. Es una manifestación clara de las tres personas actuando de forma conjunta. La transfiguración. El Padre nuevamente habla, el Hijo se muestra glorificado, y la nube luminosa, símbolo del Espíritu, los cubre. Mateo 17, 1 al 9. La última cena. Jesús promete el envío del Espíritu por parte del Padre en su nombre. Juan 14, 16. Aquí se expone la comunión y misión entre las tres personas. La cruz, aunque parece el lugar del abandono, es también un espacio de revelación trinitaria. El Hijo se entrega al Padre en el Espíritu. San Pablo dirá, Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios sin mancha. Hebreos 9:14. La resurrección y Pentecostés. El Padre resucita al Hijo en el poder del Espíritu, y el Hijo glorificado envía al Espíritu Santo sobre la Iglesia. Estos momentos muestran cómo la historia de Jesús no es una actuación en solitario, sino la acción trinitaria de salvación manifestada en el tiempo. No sugiere la encarnación que hay subordinación en la Trinidad. Aquí se debe distinguir cuidadosamente entre dos niveles. Shitihus. El orden económico, histórico. En la historia de la salvación, el Hijo obedece al Padre, y el Espíritu es enviado por ambos. Esta obediencia no es sumisión servil, sino comunión de amor. Como dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. El orden ontológico eterno. En la Trinidad, ninguna persona es superior a otra. Todas son coeternas, consustanciales e iguales en dignidad. El Hijo se somete libremente al Padre en la historia, pero en su ser divino es uno con Él. Esta distinción es vital para evitar errores. La obediencia del Hijo no implica inferioridad, sino manifestación del amor trinitario que actúa con orden sin pérdida de igualdad. ¿Qué dice la encarnación sobre el valor del cuerpo y de la historia? La encarnación del Verbo es una afirmación radical del valor del cuerpo humano y del tiempo histórico. Frente a las visiones espiritualistas o gnósticas, el cristianismo trinitario afirma que el cuerpo no es una cárcel del alma, sino lugar de encuentro con Dios.
La historia no es una ilusión, sino el espacio donde Dios actúa y salva. Cuando el Hijo asume la carne, eleva la condición humana a una dignidad nueva. Nada en la experiencia humana queda excluido. El sufrimiento, la alegría, el trabajo, la amistad, el amor, el morir, todo puede ser ahora lugar de comunión con Dios. En palabras de San Atanasio, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, no por naturaleza, sino por participación en la vida divina. La encarnación del Hijo es el momento culminante en que el misterio trinitario entra en la historia humana, no como una teoría abstracta, sino como un acontecimiento transformador. En Jesús de Nazaret, el rostro del Hijo Eterno, vemos al Padre y recibimos al Espíritu. La Trinidad no se queda en el cielo, sino que habita entre nosotros, asumiendo nuestra carne y nuestra historia para redimirlas y glorificarlas. La cruz y la resurrección, el rostro trinitario del amor redentor. ¿Cómo se entiende la cruz desde una perspectiva trinitaria? La cruz no puede ser comprendida plenamente si se reduce a un mero acontecimiento histórico, ni siquiera a un sacrificio individual. Desde la fe cristiana, la cruz es la manifestación más profunda del amor trinitario que se da y se entrega por la salvación del mundo. Desde esta óptica, el Padre no castiga al Hijo, sino que entrega al Hijo por amor al mundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Juan 3:16. El Hijo no es una víctima pasiva, sino que se entrega libremente en obediencia al Padre y por amor a la humanidad. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Juan 10:18. El Espíritu Santo es quien sostiene y acompaña este acto supremo de entrega. Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios sin mancha. Hebreos 9:14. Así, la cruz no divide a la Trinidad, sino que revela su comunión salvadora, en la que cada persona participa activamente con su propiedad, el don del Padre, el sacrificio del Hijo y la potencia del Espíritu. ¿Qué significa que Jesús experimentó el abandono en la cruz? Una de las palabras más conmovedoras de Cristo crucificado es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Esta frase ha escandalizado a muchos. ¿Cómo puede el Hijo Eterno sentirse abandonado por el Padre? Aquí es fundamental comprender que Jesús está citando el Salmo 22, que comienza con ese lamento, pero termina en esperanza y confianza, en la cruz. Jesús asume hasta el fondo la experiencia humana del abandono, el sinsentido y la oscuridad. No se rompe la comunión trinitaria, pero sí se manifiesta el abismo de sufrimiento que el amor está dispuesto a atravesar por nosotros. Es una forma extrema en la que el Verbo hecho carne se solidariza con todos los que sufren y se sienten abandonados. La ausencia de Dios es paradójicamente la expresión más radical de su presencia amorosa. Dios no solo ama desde lejos, entra en el abismo de la cruz para redimir desde dentro. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la pasión y la resurrección? El Espíritu Santo está presente en todo el misterio pascual, aunque de forma menos visible. Los padres de la Iglesia y muchos teólogos han enseñado que el Hijo se ofrece al Padre por medio del Espíritu.
es decir, con un amor eterno y perfecto. Es el Espíritu quien mantiene la comunión entre el Padre y el Hijo, incluso en la hora más oscura. En la resurrección, es el poder del Espíritu el que da vida al cuerpo glorificado de Cristo. San Pablo lo afirma con fuerza. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo vivificará también sus cuerpos mortales. Romanos 8:11. Así, la resurrección no es una simple revivificación biológica, sino una exaltación trinitaria. El Padre resucita al Hijo en el poder del Espíritu, y con ello abre para nosotros el camino a la vida divina, que revela la resurrección sobre la Trinidad. La resurrección es, en el lenguaje trinitario, la autoglorificación de Dios. No sólo un triunfo del Hijo sobre la muerte, sino una manifestación conjunta de las tres personas. El Padre glorifica al Hijo por su obediencia hasta la muerte. Filipenses 2:9-11. El Hijo vuelve al Padre con su humanidad redimida y glorificada. El Espíritu es derramado como fruto de esa glorificación, para hacer partícipe a la Iglesia de la vida divina. La resurrección revela que el amor trinitario es más fuerte que la muerte y que la Trinidad no solo crea, sino que salva, redime, transforma. Es un amor que desciende hasta el infierno para llevarnos de regreso al cielo. ¿No es la cruz una forma de violencia divina? Esta es una crítica común, especialmente desde sensibilidades modernas, que rechazan toda forma de violencia religiosa. La idea de que Dios necesita la muerte de su Hijo parece contradecir la imagen de un Dios de amor. Pero desde la perspectiva trinitaria, Dios no es violento ni sádico, porque no exige un sacrificio externo. Dios mismo se ofrece en el Hijo. El sacrificio no es exigido por Dios al hombre, sino ofrecido por Dios al hombre, como gesto de reconciliación. No es un acto unilateral de castigo, sino un acto trinitario de amor que se dona hasta el extremo. El Chiont, misterio pascual. Por tanto, no es violencia divina, sino amor radical, que asume la violencia del mundo y la transforma desde dentro. ¿Qué consecuencias tiene este misterio para la vida cristiana? Si la cruz y la resurrección son la expresión máxima de la Trinidad, entonces, la vida cristiana no puede ser vivida fuera de esta lógica trinitaria. Estamos llamados a vivir como hijos en el Hijo, en comunión con el Shochet, Padre y guiados por el Espíritu. La cruz, lejos de ser un símbolo de derrota, se convierte en el modelo de amor trinitario. Darse, perdonar, servir, morir a uno mismo por amor. Todo cristiano está llamado a participar, mediante la gracia, en este dinamismo trinitario de donación, obediencia y glorificación. Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y por él, el creyente vive en el Espíritu y hacia el Padre. La pasión, muerte y resurrección de Cristo son el centro teológico y existencial del misterio trinitario. No son eventos separados o desconectados del ser divino, sino la revelación más alta de lo que la Trinidad es, comunión de amor que crea, redime y glorifica. Desde la cruz,
el mundo ve, por fin, el rostro desnudo del amor, trinitario que no se impone, sino que se entrega por completo.